Hemos invitado a un abogado, a Antonio Hinojosa, que ha venido a visitarnos. Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Especializado en derecho bancario, ¿no? Efectivamente. Bueno, como yo decía, ¿quién no tiene una hipoteca en España? Bueno, y en el resto del mundo también, creo yo. La verdad es que prácticamente todo el mundo, por suerte o por desgracia, tenemos un crédito hipotecario detrás de nuestras espaldas. Porque una hipoteca es internacional, ¿no? Casi. Bueno, pues sí. No sé si hay algún país que no haya hipotecas. Pocos. Yo no conozco a ninguno que no lo haya. Bueno, que estamos casi todos hipotecados y bueno, sabemos que las hipotecas han estado muy candentes durante un tiempo e incluso todavía lo están por aquello de la cláusula suelo, que tanto hemos oído hablar y que parece que ya se le va viendo la luz al final del camino, ¿no? Así es, parece que con el Real Decreto que se aprobó, Real Decreto 1/2017, en enero de dicho año, ¿no? Pues creó un nuevo canal donde poder dichas reclamaciones y haciéndolas efectivas. Lo que pasa es que no ha sido la solución definitiva. Todavía se presentan muchísimas demandas en los juzgados, puesto que las entidades bancarias siguen todavía sin dar su brazo a torcer, ¿no? En ese aspecto. De hecho, en Córdoba recientemente, hace unos días, el día 31 de marzo, ha funcionado un nuevo juzgado especializado única y exclusivamente en cláusula suelo. ¿Eso va a ayudar a descongestionar un poco las demandas? Pues por supuesto, porque hasta ahora se estaba encargando de dicho trámite, de conocer estos asuntos, el juzgado de primera instancia 9 bis de Córdoba, que aunque lleva poco tiempo, ha acumulado un número de procesos, vamos, bestial. Entró en funcionamiento en junio del año 2017 y hasta hace unos días que ya no va a conocer asuntos nuevos, puesto que empezará a conocer el juzgado de nueva creación, el juzgado de primera instancia número 11 de Córdoba. Se estima que ha recibido unos 4.000 asuntos. Es decir, a día de hoy podemos decir que la cláusula suelo es ilegal. Bueno, la cláusula suelo en sí no es ilegal, lo que es en realidad la cláusula suelo existe un defecto de comercialización de los créditos hipotecarios en cuanto a la transparencia de la cláusula en sí y de la incorporación de dicha cláusula que viene a fijar tipo de interés mínimo en los contratos de crédito hipotecario. Ello es lo que provoca la nulidad de esa cláusula, la falta de información, la falta de transparencia y la falta de incorporación al contrato. Antonio, para detectar esto debemos de acudir a un profesional. Esto por sí solos y el banco no nos va a llamar. Pues evidentemente que el banco no regala duros a 4 pesetas, ¿no? No llama a nadie para decirle que le va a devolver aquella cantidad que le cobraron por aplicarle un tipo de interés que nunca debieran de cobrarle, ¿no? Probablemente pueda pasar toda una vida y el banco nunca te llame. Es decir, para saber si tenemos aplicada la cláusula suelo sí o no, acudir a un profesional, revisar, ¿no? Porque nadie nos va a avisar y casi todas las hipotecas llevan cláusula suelo. La gran mayoría sí, la gran mayoría de los créditos hipotecarios tienen un tipo de interés mínimo que es lo que se conoce como cláusula suelo. Pero bueno, va por buen camino, se van resolviendo, se va recuperando ese dinero que a veces son cantidades importantes. Sí, hay cantidades importantes, depende de la cantidad de los préstamos y del tipo de interés mínimo que se haya insertado en el contrato. ¿De qué cantidad? ¿Podemos hablar de una hipoteca a 25 años de, no sé, de 100.000 euros o de 150.000 euros? ¿Cuánto se puede llegar a recuperar? Bueno, no es fácil de calcular, así pero más o menos, estimación, ¿no? Y todo depende en función del tipo de interés mínimo que se haya insertado. Poniendo un tipo de interés media de lo que nos estamos encontrando en la mayoría de los contratos de préstamo hipotecario, de un 3,5, y también depende del tiempo que el prestatario haya formalizado el crédito hipotecario. Pero vamos, una media desde el año 2007 con un 3,50%, estamos hablando de recuperar aproximadamente, ¿no?, unos 9.000 euros. Que en muchos casos lo aplica un descuento sobre la cuota mensual, ¿no? Existe la opción de amortizar capital, no percibir esa cantidad o recibir ese importe en efectivo. Ya depende. Bueno, que para informarnos, Antonio Hinojosa, un experto en cláusula suelo, entre otras cosas.
Se intenta. Se intenta. Bueno, Antonio, ya que estás aquí, vamos a hablar también de otro tema bueno, que ha salido esta actualidad recientemente, la sentencia sobre los gastos hipotecarios, la sentencia del Supremo, que creo que se ha formalizado el día 15 de marzo, ¿puede ser? Efectivamente, el día 15 de marzo de 2018 se publicó la sentencia del Tribunal Supremo referente no a los gastos en sí, puesto que ello deriva de una sentencia muy anterior, concreto de 23 de diciembre del 2015, 3 años atrás, que dicha sentencia declaró nula la cláusula que fija en los contratos de préstamos hipotecarios que todos los gastos que se deriven con objeto de la formalización del crédito hipotecario son nulos. Debe de pagarlo el prestatario. El Tribunal Supremo lo que vino a decir que dicha cláusula era nula, sin entrar a especificar qué gastos y cuáles sí y cuáles no debía de pagar el prestatario. La sentencia reciente, que ha hecho mucho ruido, ¿no?, de 15 de marzo de 2018, lo que viene a establecer en concreto es que uno de los gastos, los actos jurídicos documentados, que es el gasto más importante o el más cuantioso, ¿no?, mejor dicho, el más cuantioso a la hora de formalizar un préstamo hipotecario, pues no deben de pagarlo las entidades financieras, sino que debe de pagarlo el prestatario, es decir, la persona que formaliza el crédito hipotecario. Bueno, en definitiva también es algo complejo que también es conveniente acudir a un profesional. Pues sí, en este tipo de cuestiones siempre es conveniente acudir a un profesional que te pueda asesorar correctamente para que el cliente o el prestatario en concreto pueda tener un conocimiento completo y detallado de cuáles son los gastos que puede recuperar y cuáles gastos no puede recuperar. Porque sí es verdad que están acudiendo muchísimos clientes, informados por los medios de comunicación, ya sea la prensa escrita, radio, televisión, escuchan todo tipo de noticias y no conocen en realidad qué gastos y cuáles no pueden recuperar. Piensan que todos son recuperables, pero todos no lo son. En este caso, si nos ceñimos en concreto a lo que muy recientemente también nuestra audiencia provincial, la Audiencia Provincial de Córdoba, ha detallado cuáles gastos se pueden recuperar y no a través de una sentencia concretamente de 20 de diciembre del 2017, en ella viene a detallar qué gastos se recuperan. ¿Y cuáles son esos? Pues en este caso la Audiencia Provincial de Córdoba anticipaba ya prácticamente lo que después ha venido a confirmar el Tribunal Supremo, que los actos jurídicos documentados es un gasto cuyo sujeto pasivo es el prestatario y por lo tanto no es recuperable. De dicho gasto tiene que abonarlo quien formaliza el crédito y no la entidad financiera. Pero ¿qué pasa con el gasto de notaría o con el gasto de registro o con los gastos de la gestora que acude a la notaría en representación de la entidad financiera, ¿no? Pues en este caso la Audiencia Provincial de Córdoba ha determinado que los gastos de notaría se deben de abonar al 50% por las partes. Los gastos de inscripción del crédito hipotecario en el registro de la propiedad se deben de abonar 100% por la entidad financiera. Y los gastos de la gestora se deben abonar al 50% también. Resumiendo un poco, para que nuestros telespectadores se hagan una idea, una hipoteca de 100.000 euros tiene una media de 3.000 euros de gastos. Una hipoteca de 100.000 euros tiene una media de unos 3.000 euros de gastos. El impuesto de actos jurídicos documentados es un impuesto que se cobra por las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía es de 1,50%. Y ese es el tipo general. Existen otros tipos bonificados en función de si hay vivienda habitual, existen los prestatarios son menores de 35 años, son bonificables y demás. Pero bueno, una media entendemos que aproximadamente sí, unos 3.000 euros. ¿Qué pueden recuperar de esos 3.000 euros? Es decir, de ese gasto que el prestatario incurrió a la hora de formalizar el crédito. Pues, como ya he dicho antes, al final el 50% del notario y el 50% de la gestoría y el 100% del registro de la propiedad. Y traducido en números, unos 600 euros.
Eso para las hipotecas que ya están formalizadas y que no han cobrado gastos. A fecha de hoy, si formalizamos una hipoteca, esto ya no tendremos que reclamar porque no lo cobran o no lo cobran o cómo Hay lo están entidades haciendo. que siguen cobrándolo, hay otras entidades... ¿Habría que reclamarlo? De aquellas que lo siguen cobrando, efectivamente hay que reclamarlo, todo aquel que quiera recuperarlo. Hay otras entidades que cubren o que pagan ciertos de los gastos, bonifican parte, no cobran todo. Ahora mismo, digamos que hay un desconcierto general todavía y que las entidades no todas han tirado la toalla y siguen cobrando en su mayoría la totalidad de los gastos. A la hora de formalizar la hipoteca, podemos poner el tema sobre la mesa y comentárselo al banco, y el banco que nos va a decir que es lo que hay y que se reclame a posteriori. Pues evidentemente el banco, el prestamista, lo que va a decir es que hay que abonar los gastos y que si quieres formalizar el crédito que lo abones, y si no, pues que no formaliza el crédito. Que te vayas a otro banco. Y si no, que te vayas a otro banco. A lo mejor se puede negociar, depende de cada uno, ¿no? Antonio, plusvalía de compra y venta de una vivienda: compramos a un precio, vendemos más barato y el ayuntamiento nos cobra una plusvalía que marcan ellos por un determinado valor que no es al que corresponde con la venta. Pues sí. A este respecto, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el impuesto de plusvalía para aquellos casos en los que, cuando se vende un inmueble por un precio inferior al que fue adquirido en su momento, se cobra un impuesto, y dicho impuesto se ha declarado inconstitucional. Su declaración de inconstitucional significa de que todo aquel que lo haya abonado puede recuperarlo, siempre y cuando lo reclame evidentemente a quien se lo cobró. ¿Quién cobra ese impuesto? Pues en este caso la plusvalía municipal la va a cobrar los ayuntamientos. En Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba. Importante, porque sí que hay un poco de desconcierto a este respecto y hay clientes que están muy confundidos. ¿Hasta cuándo pueden recuperarlo? Pues existen dos plazos de prescripción. Existe un plazo de prescripción de 4 años, que es para aquellos impuestos que se abonan mediante autoliquidación, y un plazo de 1 mes, fíjate qué poco espacio de tiempo, ¿no?, para aquellos que se abonan mediante liquidación. Eso es muy importante. A raíz de ahí, pues bueno, lo primero que hay que hacer es una reclamación. Lo primero que hay que abonar es, para recuperar el impuesto, hay que pagarlo. Nadie puede intentar recuperar algo que no haya pagado, evidentemente. Cuando pagas el impuesto, pues lo primero que hay que hacer es una reclamación, ¿no? Una reclamación al ayuntamiento pidiendo una rectificación por el cobro indebido de impuestos, ¿no?, en este caso de la plusvalía municipal. El ayuntamiento pues responderá o no responderá a tu petición. Y finalmente lo que hay que acudir a la vía contencioso-administrativa, que es la que te va a dar una sentencia, y en su caso de estimarse la petición realizada, pues obligará al Ayuntamiento de Córdoba, en este caso, a que abone o que reintegre aquel impuesto que cobró, que nunca debió cobrarlo. Pues otro tema complejo, otro tema que se nos va de las manos a los ciudadanos de a pie. Para ello, acudir a un profesional es lo más sensato, lo más coherente, para que podamos recuperar todo aquello que nos quieren cobrar, que no deben de cobrar y que bueno, que está ahí. Efectivamente. Pues Antonio Hinojosa, ¿alguna cosita más? Pues nada, daros las gracias por esta nueva invitación y encantado de estar con vosotros como siempre. Pues muchísimas gracias. De nada.